Tlaxcamatli Pampatis Tocnoguaya, Nanotoca ni Laura, Nani Elis, Anmotlamaxticatl, Wani Monexlilla Nahuatl. El día de hoy vamos a tratar un asunto bien interesante que es en referencia al impuesto sobre la renta para personas morales. Ya llegamos por fin al tema de los agapes. Este tema de los agapes tú ya lo tienes consolidado porque ya te he grabado un video donde te explico materialmente lo que establece la ley. ¿Qué ley? La ley del impuesto sobre la renta. Y en este momento tú ya sabes qué significa cada una de las palabras que conjuga el agapes, ¿no? A de agricultura, GA de ganadería, P de pesca, P de pesca y S de silvicultura. Esos son los famosos agapes. Y a mí me interesa mucho este tema e ir tocándolo prácticamente porque, pues, ¿qué crees? Vivimos en Colima. Cuando nosotros ya identificamos el agapes, a partir de hoy, a partir de estos momentos, cada vez que te llegue una empresa y que tú identifiques que es de agricultura, de ganadería, de pesca o de silvicultura, tú identificas completamente que puedes atraerlo a el régimen de los agapes. Una buena y una mala noticia. La mala noticia es que agapes se terminó para personas físicas. Buena noticia es que agapes todavía continúa para personas morales. Esto con las nuevas reformas que vienen del año 2022. Esto me gustaría también comentártelo para que lo tengas presente y sepas que el uso de este régimen es tan importante en el Estado mexicano que aún conserva todos estos privilegios y protecciones que el Estado le concede. Tú y yo ya sabemos que si funcionas como agapes, debes de tener un 90% de tus ingresos. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado te concede la oportunidad para que el 10% restante tú lo puedas consolidar con cualquier otra empresa. No sé, estoy hablando de una empresita pequeñita, tipo un abarrotes, una tienda de, no sé, frutería, qué sé yo, ¿no? Ese pequeño negocios que no representen más del 10% de tu actividad, puedes tú hacerlo para que se constituya el 90% de tus ingresos en el sentido de alguna de las partes de los agapes, ¿va? Pues bueno, mi fundamento especial está en el artículo 74. Ojalá que a partir de este momento ya recuerdes siempre ese artículo. Está en la ley del impuesto sobre la renta. ¿Y qué crees? Ese artículo nos dice que no vamos a pagar, aquí el no es súper importante. Y es más, platícaselo a cualquier empresa que no va a pagar impuestos, que tienes una forma en la cual no va a pagar impuestos y va a enloquecer, ¿no? Pues en la cuestión de los agapes, no van a pagar impuesto del impuesto sobre la renta por los ingresos provenientes de cualquiera de esas actividades empresariales hasta por un monto de 20 UMAS elevadas al año con un máximo de 10 socios. Entonces, aquí viene esta parte dinámica que quiero yo representarte en esta sesión. El 74 nos está hablando ya de un dato bien importante, que son 20 UMAS. Otro dato importante, las famosas UMAS que dijimos, oye, ¿qué es? ¿Qué son las UMAS, no? Tú, de hecho, seguro ya has tenido experiencia y contacto con las UMAS, ¿no? En la ley actual todavía no se modifica el salario general vigente por UMAS. O sea, en la ley todavía dice salario general vigente del Distrito Federal, ¿no? Tú y yo ya sabemos que el Distrito Federal pues ya no es un Distrito Federal, ya se convirtió en una entidad federativa que ahora se llama Ciudad de México. Y entonces esa partecita de la ley todavía no está modificada, pero tú y yo sabemos en este momento que cada vez que vamos a tratar temas de impuestos sobre la renta, vamos a manejar UMAS, ¿ok? Y bueno, el artículo 74 nos dice que no vamos a pagar el impuesto siempre y cuando no excedamos de 20 UMAS elevadas al año por un total de 10 socios, ¿ok? En el año 2021, la UMA está en 89
30.62. Con este dato, quiero que hagamos la primera práctica de este día. Quiero que me digas cuántos son 20 UMAS elevadas al año. ¿Cuánto me da esa cantidad? ¿Cómo lo saco? Son multiplicaciones, simples y sencillas multiplicaciones. ¿Qué tengo que hacer? Primero saber cuánto vale la UMA. Fíjense que la UMA vale 89.62 2021. Esa es una UMA diaria, ¿ok? Para yo sacar la UMA elevada al año, ¿cómo le voy a hacer? ¿Quién me empieza a abrir su micrófono y me hace como esta conexión que yo quiero hacer con ustedes? Adelante, por favor. ¿Quién es? Déjame ver. Creo que César, no sé, estoy muy seguro, pero yo multiplico por 30 los 89.62 y luego por 12. Y me da una cantidad de 32.263. Ok. A mí me sale diferente, maestra. Ok, de hecho, Camacho Alcaraz, tú por el simple hecho de haber participado tienes una décima extra y lo hiciste casi perfecto. Te voy a decir por qué, porque hay un dato que creo que todavía no te lo había dicho, pero algunos ya lo tenían reconocido. Ajá. El INEGI, por ejemplo, que es una institución que pues es consolidada aquí en México, maneja el factor del mes no de 30, sino de 30.4. Aquí, no sé dónde te lo puedo poner. Aquí un factor de 30.4. O sea, en vez de los meses, que el mes tiene 30, tenemos que hacerlo por un factor de 30.4. Que eso según ya está establecido por los días que sobran de los meses 31 y al final da un factor de 30.4. La misma dinámica que hiciste, Camacho, pero con este factor de 30.4. ¿Alguien más me habló? Creo que fue Fuentes. Mesa. Carlos, ¿tú me hablaste? Sí, yo había sido. ¿Cuánto te da? Yo nada más multipliqué la UMA por 365 y me dio 32.711. Ok, ahí está. Esa es una dinámica, esa es una vía. ¿Cuánto? Fíjate, ya tienes el dato. Si 89.62 es diaria, ¿cuánto vale la UMA anual? Pues tenemos que hacer la multiplicación de la diaria por los 365 días. Y te da esta cantidad. Pero si hacemos por la otra vía donde multiplicamos por el factor de 30.4, va a salir una diferencia de centavos y eso al final nos impacta. Por Fuentes Mesa, Carlos, tienes una décima extra a tu favor para esta última parcial, pero quiero que me diga alguien más el dato final de la UMA anual con el factor 30.4. A mí me dio 32.693.37. 32.693.4, ¿cierto? Sí, 32.000. A ver, me voy a ir de esta. Ayúdeme, por favor. 32.000, ¿qué? 600. 93.4. ¿Ok? Ahí está. Muchísimas gracias. Déjame ver tu nombre completo para que quede grabado. Otra vez háblame, por favor. Yo. Aguirre Escamilla. Gracias. También tienes una décima extra que vas a poder utilizar a tu favor para esta siguiente parcial. Entonces, fíjense bien, jóvenes. Hicimos esta conversión y nos salió ya nuestra UMA. Esta UMA, fíjate bien, dice que no debes de, por un monto, el artículo 74 dice, no vas a pagar impuestos sobre la renta por los ingresos provenientes de las actividades de los agapes hasta por un monto de 20 UMAS elevadas al año por un máximo de 10 socios, ¿ok? Vamos a imaginar, y de hecho ya te tengo el caso práctico. En el caso práctico que te entregué el día martes, creo fue, si te fijaste, eran 5 socios, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy en esa siguiente media hora. El dato que sacamos el martes fue intencional erróneo para que el día de hoy podamos hacer todos los cálculos correspondientes.
pero tú ya sabes como la metodología de estos cálculos o de esta determinación. Te decía, tú tienes un caso práctico. En ese caso práctico nos dice que la empresa tiene 5 socios y que se dedica a la comercialización de plátanos, ¿te acuerdas? Y bueno, nos da ya el ingreso que tiene mes con mes de enero a diciembre. Entonces, quiero que tú me digas, por favor, antes de pasar a ese punto, de una vez, ¿cuánto va a ser la UMA correspondiente para este caso práctico? Mira, esta información es la que vamos a hacer. Ya te pongo aquí el número total, ¿verdad? Pero sobre todo quiero que veas la dinámica. Es esto. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. En ese transcurso, ay, no sé si se alcanza a ver, pero si no, de todos modos, ahorita te lo voy a explicar. Si lo visualizas, necesitamos identificar los ingresos exentos. ¿Cómo hago para mis ingresos exentos? Ahora sí, mira. Aquí está la fórmula arriba, para que lo visualices. Debo de multiplicar mis 20 UMAS que me dice el límite de la ley, del artículo 74, me dice, tienes un tope de 20 UMAS. Entonces, yo multiplico mis 20 UMAS por la cantidad de socios que yo tenga en mi empresa. En nuestro caso, en nuestra empresa tenemos 5 socios. Es una empresa de agricultura que se dedica a los plátanos y son 5. Entonces, esos 5 socios los vamos a multiplicar por 20. 20 por 5 y nos va a dar una cantidad. Luego esa cantidad la vamos a multiplicar por la UMA elevada al año. ¿Qué significa? 20 por 5 por 32,693,4. Eso me da un resultado. Ese resultado, en nuestro caso, va a ser los ingresos exentos. Y eso es lo que vamos a visualizar en unos momentos más, ¿ok? Para terminar este punto, si yo por ejemplo, ahí, que fue una cantidad, perdónenme, se me fue el avión. Quiero que me digas cuál es el tope. ¿Cuál es el tope de esto? De esto que nos dice la ley, artículo 74. ¿Cuál es el tope en dinero que me maneja la ley? ¿Cómo lo multiplico? Hago la misma multiplicación, pero en vez de 5, aquí la ley nos dice 10. ¿Cuál es el tope que la ley me determina? ¿Quién me lo dice? Es una multiplicación, ¿eh? ¿Cuánto ¿El es la tope de cantidad qué, maestro? de lo que me dice el artículo 74? ¿Cuál es el tope? O sea, la cantidad tope que me dice la ley, ¿cuál es? ¿Cuánto dinero es? Quiero que me digan ahorita ustedes cuánto es la cantidad tope. ¿Cómo lo voy a sacar? Es una pequeña multiplicación. La ley me dice que yo no pago impuestos siempre y cuando no exceda de 20 UMAS elevadas al año por 10 socios, ¿ok? Ese es mi tope. Quiero que me digan esto, convirtiéndolo en dinero, ¿cuánto es? Ya tengo el dato de la UMA anual. Quiero que me digas la cantidad total del tope, es decir, cuánto es lo que yo no puedo pasar para no pagar impuestos. Es una multiplicación. ¿Es lo que venía ahorita en su Excel? ¿Cuál? Creo que no venía, A ese mí, dato que estoy diciendo a mí no me venía. dio 6,538,680. Esa es. Ahorita lo voy a apuntar. Ahorita lo voy a apuntar. ¿Me lo dices otra vez? ¿6 millones? ¿Seguro que 6 millones? 6,538,680. 38, 538, ¿qué más? 680. Ok.
Si yo no paso de ese tope, de los 6 millones, voy a cerrar los 6 millones, pero tú ya sabes cuánto es 6.538.608. Si yo no paso de esa cantidad, no pago impuestos. Y en un total de 10 socios. Si yo, obviamente, paso de esta cantidad que me está permitiendo o autorizando la ley, yo voy a pagar por el excedente. Es decir, supongamos, imaginemos que en total somos 10 socios, hicimos la conversión y todo, y nos da los 6 millones, ¿no? Pero en mi contabilidad salió 7 millones. ¿Cuánto voy a pagar? Pues la diferencia de lo que excede de 6.538.000 a 7 millones. Porque ese excedente yo lo voy a pagar. Y luego entonces, adelante. Maestra, ¿cómo sacaron los 6 millones? Una preguntilla. Sí, gracias. Déjame, voy a detener mi presentación para lograr ver quién me habla. ¿Cómo saqué los 6 millones? Porque la ley me dice, en el artículo 74, me establece claramente que no voy a pagar el impuesto siempre y cuando no exceda de mis 20 UMAS elevadas al año. O sea, una clave es que es elevado al año por una cantidad última de 10 socios. ¿Qué es lo que yo hice? Pues bueno, primero identifiqué cuál es mi UMA diaria, que mi UMA diaria son 89.62. Luego hicimos una multiplicación de 89.62 por 30.4, que es el factor del mes, por 12, para sacar la UMA anual. La UMA anual entonces me dio una cantidad de 32.693.4. Hasta aquí vamos bien, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, teniendo este dato, yo hago otra multiplicación porque me dice la ley, 20 UMAS por 10 socios es el tope. Entonces, multiplico 20 por 10, que es mis topes, 20 UMAS por 10 socios, y luego esa cantidad la voy a multiplicar por 32.693.4. Eso me va a dar una cantidad. Esa cantidad es un tope. ¿Cuánto te sale? Sí, eso. Ok. Va, entonces ya viste cómo lo hicimos, ¿verdad? Sí, es que yo andaba distraído por cuestión de los socios. Lo estaba aplicando al caso práctico que subió. Ah, ok, perfecto. Y de ese caso práctico, también lo vamos a necesitar ahorita, pero para el ingreso excedente. Pero quiero que sepan todos ustedes primero cuál es la cantidad final. La ley nos dice si somos 10 socios o sea, que estamos manejando el límite, el tope, va a ser los 6 millones, ¿ok? Y entonces, fuera de esos 6 millones, vas a pagar un excedente. Vas a pagar el impuesto por lo que te exceda de dinero. Pero aquí hay aparte, una super magia para esto. De lo que tú excedes, imagínate lo que te estoy diciendo, somos 10 socios porque estamos aprovechando a la máxima exposición los agapes. Somos 10 socios entre tú y yo, somos 10 socios, estamos en un agape, vamos a multiplicar 20 por 10 y luego por la anual y me va a dar la cantidad total, ¿ok? Pero si yo excedí a 7 millones, que es lo que te estaba manejando ahorita como un pequeño ejemplo, ese excedente que yo tengo de los 6.500.000, yo lo voy a pagar. Pero la ley, aparte, nos ayuda como agapes y me dice, se te puede hacer una reducción porque eres persona moral, porque estás constituido como persona moral, y te voy a hacer una reducción del 30% siempre y cuando no excedas de 423 veces la UMA elevada al año. Eso es lo que me dice la ley. Otra vez, si yo me paso del tope que la ley me marca, me dice, vas a pagar los impuestos. Pero aparte me dice, pero voy a hacer buena onda contigo. Te voy a hacer una reducción del 30% si tú no pasas de 423 veces la UMA elevada al año. Participación extra. ¿Cuánto es esta cantidad? En dinero,
¿Cuánto es lo que me dice la ley que no puedo de mi excedente? Siempre y cuando no pase de cuánto. ¿Quién me lo dice? Y aquí está, pues la clave son las 423 UMAS elevadas al año. ¿Cuánto es lo que me da? ¿Quién me lo dice? Solamente abra su micrófono para que se quede grabado su participación. ¿Qué tienes que hacer? Una pequeña multiplicación. Te estoy preguntando ahorita, ¿qué es esto? Me dice la ley, te voy a reducir un 30% siempre y cuando tú no pases otro tope. ¿Cuál es el otro tope que te pongo? 423 veces la UMA elevada al año. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto dinero es? ¿Quién me lo dice? ¿Contadores? 13.829.308. Carlos, ¿seguro? $423 UMAS por humanoide. Sí, Multiplicaste 423 ¿por qué? porque es lo que la ley me dice, que es el tope. Esos 423 lo multiplicaste ¿por qué factor? Por la UMA multiplicada por 30.4 por 12. Que hiciste todo el caminito anterior, ¿verdad? Ajá. Ok. Y eso te dio un total de, ¿cuánto dijiste? 13.829.308.20. Si fuéramos, gracias Carlos, tienes una décima extra. Si fuéramos 10 socios, ese es mi tope. Mi tope total. Si yo incluso paso este primer tope de los 6 millones, me dice la ley, ok, te doy chance de que si no pasaste mi otro tope de las 423 UMAS elevadas al año, yo te voy a hacer un descuento de lo que tú vas a pagar, lo que me vas a pagar el excedente, pero te voy a hacer una reducción del 30%, ¿ok? Entonces, si yo le reduzco mi 30% tú mismo, Carlos, dime cuánto voy a pagar al final si tuviera todos los topes, hablando todos los topes. Es decir, hice 13 millones. Si a esos 13 millones le aplico el 30% de la reducción, ¿cuánto me queda? Fíjense bien lo que dice la ley. Reducción del 30% siempre y cuando no exceda de 423 UMAS elevadas al año. Ya no me está hablando de socios. Solo me dice un tope determinado en UMAS. Eso quiere decir que, por ejemplo, me imagino, Carlos, que tú sí lo multiplicaste por los socios. Y en este caso ya no se multiplica por los socios. Solo es 423 UMAS elevadas al año. Ahora sí. Es más, dímelo tú mismo, César, ¿cuánto es? O sea, 423 por los 365 días. Si me haces toda el factor de los 30.4 por 12, para que me termines. Bueno, ya lo tenemos, ¿qué es 400 veces elevadas la UMA. Por ¿cuánto es? Ajá, es lo que yo hice. Uh-huh. No, mentira. No, sí. 32, no, sí está bien, 13.829. Pero hay una diferencia en centavos. Punto 20. Carlos, dime cuánto fue 13 millones, el tuyo, el dato tuyo, que digo, al final la ley te permite esta diferenciación de centavos, pero quiero que ustedes lo sepan para que manejen también las dos vías, si es que en algún momento las van a ejecutar. Carlos, dime cuánto fue el tuyo, tu dato, 13 millones, ¿qué? 829.308.20. Punto 20. ¿Y el tuyo, César? Sí, es lo mismo. ¿Exactamente igual? Bueno, ok. Sí. Ok, para que entonces no hay diferencia de centavos, queda igual y
Ya sabes cómo se hace, ¿verdad? Se multiplica entonces estas 423 veces de la UMA elevada al año, que lo multiplicamos esto por esto de los 32 y me van a dar los 13 millones. Eso es mi segundo tope, ¿ok? Quiero que en esta sesión comprendamos estas dos cosas. Que la ley es tan benevolente con los agapes que te dice, bueno, si te pasas de mi primer tope, que es mis 6.538.000, si te pasas de ese primer tope, yo te voy a hacer una reducción del 30%, pero siempre y cuando no pases del siguiente tope, que es los 13 millones que los cuales ya estamos hablando, ¿ok? Entonces, fíjate bien, voy a pasar a mis pagos provisionales y mis pagos anuales. Cuando yo estoy manejando el tema de agapes en el impuesto sobre la renta, sé automáticamente que el impuesto sobre la renta, cuando yo lo voy a pagar, se paga en dos presentaciones. Una son mis provisionales, que las ejecuto mes con mes, y dos es mi impuesto anual, que yo como persona moral lo voy a declarar en el mes de marzo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjate bien lo que quiero que me hagas. Ahora sí. Bueno, primero vamos a pasar al fundamento antes de irme ya directamente con el caso práctico. Ay, ojalá que sí se vea. Estos son fundamentos, ¿ok? Vamos a definir que los agapes se pagan igual en dos presentaciones, en las provisionales y en las anuales. En las provisionales, fíjate bien, deberán ser calculados y enterados por cada uno de los socios, ¿ok? ¿Esto quién lo dice? Lo dice el artículo 106 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Si en total somos 10 socios, cada uno de nosotros va a calcular y enterar sus propios impuestos. Si somos 5, cada uno de los 5, ¿ok? Y eso yo lo voy a ir a pagar directamente como empresa independiente, pero formalizada en un régimen, el cual es agapes, ¿ok? Entonces, en provisionales quiero que, por favor, te grabes o pongas ahí como una notita especial del artículo 106 de la LIRS, ¿ok? Eso es para agapes. Y luego entonces la anual tiene un fundamento también, es el 109 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aplicando la tasa del 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para este punto, todos nosotros ya sabemos cuál es la tasa establecida en el artículo 9, ¿verdad? ¿Cuál es? ¿Quién me lo dice rapidísimo? Es bien, eso ya lo tienen que saber sí o sí. ¿Cuál es la tasa que me maneja la ley en el artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre la Renta? 30%. Ahí está. Entonces me dice que para el anual yo debo de aplicar la metodología que me dice el artículo 109, aplicando la tasa del 30%. Y en este momento es con lo que vamos a empezar, con la anual. ¿Cómo saco la anual? Pues necesito, es una mecánica de cálculo, obviamente que tiene varios datos, pero vamos a empezar con los 3 primeros. Quiero que me identifiques que la mecánica de cálculo refleja en primer lugar el total de los ingresos obtenidos desde el inicio del ejercicio hasta el último día del mes que corresponde el pago. Si yo inicié en enero y terminé en diciembre, pues es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Pero puede ser que soy una empresa de reciente creación y que tal vez inicié desde mayo, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, eso. Pues se maneja desde el mes de mayo hasta el mes de diciembre. Este es un dato interesante que seguro ya te lo sabías, pero nada más para que lo tengas siempre bien presente. Entonces me dice, yo a partir de ahorita ya estoy iniciando para la metodología para calcular mi declaración anual. ¿De qué régimen? Del régimen de los agapes, ¿ok? Debo identificar entonces mi total de ingresos obtenidos. Cuando yo ya identifique mi total de ingresos obtenidos, a eso le voy a restar los ingresos exentos del periodo. Y eso
va a ser mi resultado que me va a marcar mis ingresos grabados. ¿Ok?